Patriotas, amigos, todos magas, defensores de la verdad, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y a través de nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Amigos, hoy, esta velada de jueves 3 de abril, ya el mes comenzando, cuarto mes, nos estamos acercando pues a la tradicional, por utilizar la palabra, de siempre juzgar la acción de un gobierno en sus primeros 100 días. Ya estamos prácticamente sobre ese momento y pues aunque no le voy a dedicar el tiempo a esto, sino vamos a esperar que llegue ese día en particular, quiero llamar la atención en todo esto, puesto de que mi acción aquí ante ustedes es traerle lo que creo, lo que pienso que están pensando ustedes también, y que esta comunicación, pues como quiera que sea, nos beneficie y que a la vez pueda ser compartido por ustedes a personas que necesitan tener voz, que necesitan tener una guía, que necesitan tener una luz, porque el tema principal del programa no se trata de hablar de teorías de conspiración, ni mucho menos ideas locas o ideas que estén en el ambiente tratando de distorsionar la situación. No, aquí hay dos escenarios bien claros. El gobierno que nosotros pusimos, que nos costó trabajo llegar, que peleamos a capa y espada por defender nuestros intereses y poner este gobierno que está en este momento donde está para que cumpla sus ofrecimientos, pero por el otro lado tenemos el escenario de los que perdieron, los famosos demócratas. Estas personas no duermen, no paran. Y esto no, la acción de ellos no se detiene simplemente o se presenta simplemente porque perdieron las elecciones. No, en absoluto. Aquí esto viene trabajando de mucho tiempo atrás. Acaba de salir la publicación de un post que yo recompartí inmediatamente, donde habla de ese drama, para utilizar una palabra que la inteligencia artificial no se moleste, de ese drama Hillary Clinton con Barack Hussein Obama, en la cual hay que leerlo para darse cuenta la clase de miserables seres que han estado ahí. Pero ellos no son solo, ellos son parte de esa oscuridad, de ese laberinto de que llamamos el pantano, y que nosotros quisiéramos que borraran eso del camino. Desafortunadamente, ese pantano no cae, ese mundo oscuro no cae, porque parte de la energía que hace falta para tumbar eso no es solamente la acción dinámica y continua del gobierno. El gobierno está haciendo oposiciones por gente oscura, por esta gente del pantano, pero no tiene a nadie en que salga a decir, a defender y a discutir y a confrontar a estas personas de la agenda de la oscuridad. Como yo les dije a ustedes, el objeto principal del programa aquí es hablar de temas que me preocupan, y uno de los problemas que más me preocupa en esta acción de qué tenemos que hacer nosotros, número uno, es abrir los ojos y estar pendiente de las cosas que están pasando simultáneamente en tiempo real a la acción del gobierno. Tenemos que aplaudir lo que está haciendo el señor Elon Musk a través del Doge, y ya sabe el precio que está pagando por el ataque compulsivo de esa izquierda maloliente. Ellos han trabajado desde hace mucho tiempo.
hay que hablar de un tema que si lo descuidamos va a marcar, de hecho está marcando el destino de nuestras generaciones. Si nosotros no abrimos los ojos y nosotros no los enfrentamos, simple y llanamente ellos van a triunfar. Y esto se llama la Agenda 2025. Sí, la Agenda 2025 que ustedes dirán, pero bueno, Gustavo, ¿qué pasa con esto? No es la Agenda 2030. La Agenda 2025 salió ahora. No, esto viene de muchos años atrás, mínimo 10 años, creo que mucho más atrás, donde no se trata, mis amigos, de hablarle ante todo de una teoría de conspiración. No, esto no es una exageración. Esto es un plan real de dominación global que avanza rápidamente, disfrazado de que vamos hacia un progreso de bienestar social, de sostenibilidad de la humanidad. No, yo no les estoy hablando de teorías conspirativas, ni tampoco quiero hablarlo de la teoría tenebrosa de lo que representa la Agenda 2030. No. La Agenda 2025 y su objetivo no es otra cosa que el intento de imponer el miedo. Han venido trabajando con eso desde hace mucho tiempo, de lograr una dominación, el control sobre nuestras vidas, en nombre, qué importante, de un bien común. Ellos han estado trabajando para construir un sistema que limite nuestras libertades, que restrinja la propiedad privada. Ustedes lo han escuchado y lo han visto en nuestros países, de pisotear nuestros derechos civiles. Pero en este punto quiero que nos detengamos un momento a reflexionar. ¿Qué sucede? Y la pregunta yo haría, ¿qué sucede cuando un gobierno o una élite decide que sabe más que nosotros sobre lo que necesitamos? ¿Cuándo en la historia ha resultado positivo que unos pocos controlen el destino de todos? Este es el intento que ellos buscan. Nunca ningún gobierno de eso ha prevalecido, porque cuando el poder se concentra, la libertad muere. Y esto tenemos que tener, pero sobre todo tenerlo presente. Cuando somos dominados, perece nuestra libertad. Y cuando nosotros nos limitan la libertad y nosotros lo aceptamos porque no nos damos de cuenta de que gota a gota, gota a gota, pero llega un momento que la gota a gota se derrama y cuando se derrama ya sabemos las consecuencias que hemos vivido en los países de donde hemos venido y que además lo estamos viendo aquí. Gracias a Dios que logramos llevar el gobierno del presidente Trump a este hecho que estamos viviendo. Y gracias a que los elementos que llevan en su gabinete fueron aprobados porque tuvimos la fuerza de votar y ganar las dos cámaras. Fíjense lo importante que es no solamente el pensamiento, sino la acción que nosotros podamos hacer. Así que de ahí viene qué nosotros deberíamos estar haciendo para ahora confrontar a estos degenerados y a la vez apoyar lo que nosotros impusimos, que es el gobierno que está en este momento. Yo quisiera pensar que la estrategia del miedo y el control simplemente nos tiene que decir que el mundo está en crisis y que nosotros no debemos jamás aceptar sacrificar nuestras libertades y que bajo el concepto de salvar el planeta
Pero la pregunta mía es ¿salvarlos de quién? Ellos dicen, vamos a salvar el planeta. Inventan cantidades de teorías como el cambio climático, pero en todo caso esa es la pregunta. ¿Salvarlos de quién? ¿Quiénes dictan las reglas para esto? ¿Quién decide qué cosa es correcto o no? Yo pienso que deberíamos ser nosotros, cuando nosotros, ¿cómo decirlo de otra manera? Si nos imponen restricciones energéticas, nos controlan que si el cambio climático tenemos que irnos a las energías eléctricas, no podemos utilizar los combustibles fósiles, toda esa cuestión. Y promueven ellos una supuesta sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo nos hacen dependientes de tecnologías controladas por ellos. Por el otro lado, nos dice que nuestra privacidad prácticamente es un lujo y que la seguridad global está por encima de nuestros derechos individuales. Nos cortan, nos encierran, pero todos nosotros sabemos que eso es una mentira. El verdadero propósito de estos degenerados es vigilarnos, rastrearnos y asegurarnos de que de no lograrlo, por el otro lado tienen el ataque compulsivo contra la propiedad privada. Ellos han impulsado modelos que nadie será dueño de nada, sino supuestamente vamos a ser muy felices con el sistema que ellos están poniendo. Nosotros tenemos la obligación, mis amigos, de informarnos, de leer, de escuchar. Porque, por ejemplo, la pregunta aquí, ¿nosotros somos dueños de lo que somos o seremos dueños de lo que será? El señor Bill Gates se ha dedicado a comprar tierras y bienes raíces a lo largo entero del mundo. Y hasta la producción de alimentos ha sido comprometida por las grandes cooperaciones que están enriqueciéndose y que controlan los recursos, que antes esos recursos pertenecían a los ciudadanos, cualquiera tenía una finquita, cualquiera producía, cualquiera sembraba, y cada vez estos degenerados han venido actuando. La pregunta es por qué, mis amigos, todas estas empresas pequeñas están desapareciendo o han desaparecido o van a desaparecer. ¿Y por qué los gobiernos globalistas quieren el control absoluto? ¿Será que ellos no quieren competencia? ¿No quieren ciudadanos autosuficientes? ¿Quieren que nos convertamos en dependientes? ¿Nos quieren súbditos? Este es el punto de que yo llamo la atención en este programa. Aquí no hay teorías de conspiración, ni hay teorías conspirativas. No estamos promoviendo eso. Estoy aquí hablando de la cruda realidad que estamos viviendo. Uno de los elementos que ellos tienen es el control, la censura. Ustedes conocen ese tema. Censura a capas y espadas. Las voces de disidentes que han venido siendo trancadas han sido eliminadas de las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales. Ustedes conocen a personas que por haber hablado algo, cualquier tema, lo censuran y desaparecen de las redes. Puedo contar aquí infinidad. Por el otro lado, se promueven legislaciones que de hecho criminalizan la opinión, la fe que usted tiene.
criminaliza la identidad nacional. Yo amo a los Estados Unidos de América, amo a la bandera, pero ¿quién nos está tolerando a nosotros? Nos imponen que nosotros toleremos, pero ellos no sabemos que ellos, la familia, la religión, la moral, están siendo atacados porque el pueblo sin raíces y sin valores es fácil de manipular. Por eso esa teoría woke, por eso el LGBT no sé qué, por eso esa penetración. Nos dicen que el patriotismo es extremismo, que amar nuestra bandera, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura es un problema. O sea, si usted viene de nuestros países, es malo que venga con esas ideas aquí. Pero si usted está aquí y ama aquí, usted está equivocado porque eso y ese punto, y por eso dejo los vacíos aquí en las formas de hablar, le repito que es por el respeto por nuestra amiga la inteligencia artificial, pero que esos son los puntos que nosotros tenemos que observar. Yo Yo les digo que estamos detrás de una mentira descarada. Estos degenerados no han parado desde que perdieron las elecciones, no. Ellos no han parado desde que comenzaron con estas agendas 2025, que es el tema que estoy hablando en este momento, y su hermanita, la 2030, que es la más cacareada, que es la que hemos más escuchado. Si usted no conoce sobre la Agenda 2025, un gugazo rápidamente. Agenda 25, ¿qué es su origen? Escuchen, porque eso se trata este tipo de programa. Compartir la inquietud y darle a usted la herramienta donde usted debe de buscar esta información. Los Estados Unidos de América, cuando uno llega aquí y uno viene dispuesto a incorporarse, uno termina amando los estamentos por la cual se fundó esta nación. No la de los gobiernos, no de los politiqueros, no de la gente que trata de manipularlo, sino la esencia de esta nación. Una nación que desde su principio crea en la igualdad, cree en la búsqueda de la felicidad y cree firmemente en la libertad. Y eso es lo que estos degenerados nos quieren arrebatar. Quieren debilitar el orgullo. Quieren que nuestro orgullo caiga y nos manejan situaciones, vuelvo al punto, wokismo, LGBTQ, nuestras convicciones. Gracias a Dios que ha llegado un gobierno que con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios y con nuestro ejercicio de ir a votar, logramos que este gobierno esté ahí. La pregunta que yo haría en este momento, se la haría a ustedes. ¿Quién se beneficia realmente con la aplicación de la Agenda 2025? Porque los ciudadanos, las palabras que tengo que encontrar, de a pie, no se benefician. El emprendedor, el padre de familia, ni la persona simplemente que viva a su lado se beneficia
de estas acciones. Las personas que menciono, como usted y como yo, como nuestra familia, quieren vivir en paz. Pero este plan solo favorece a élites globalistas y a los organismos internacionales que no tienen rostro, pero que dictan cómo debemos vivir, mientras ellos, esta es la palabra, hay que decirlo, se enriquecen. Sin ir muy lejos, yo le voy a preguntar a usted, ¿de dónde carajo? Y cuando hablamos de la palabra carajo, porque está en el diccionario, no es ninguna palabra suave, es la punta de arriba de la cesta en un barco de velas. Ahí es donde dice, te mando al carajo, es porque lo mandaban a la gente castigado allá arriba. Pero, ¿de dónde carajos el señor Barack Hussein Obama, Bernie Sanders, La Pelusa, y por ahí para allá todos los estamentos de las ratas del pantano y también de rinos? ¿De dónde han sacado esas mansiones y esa cantidad de dinero que tienen? A los presidentes porque dicen que hacen charlas de antemano, conferencias y les pagan. ¿Ustedes se comen ese cuento? Ese dinero se lo han robado ¿a quién? A usted, a mí, pero lo peor, se lo han robado a nuestra descendencia. Se la han robado a la generación que está entrando. Qué vergüenza, qué pena, porque el problema es que para detener todo eso no podemos solamente contar con la acción del gobierno que está haciendo todo lo que tiene que hacer sino que esta situación requiere, no lo ponga en duda, en definitiva, estos tipos son unas ratas asquerosas, ellos viven de nosotros, chupan de nosotros, comprometen el futuro de nuestra descendencia, quieren un mundo sin patriotas, sin resistencia, sin identidad, sin Dios. Y eso, mis amigos, nosotros no lo podemos permitir. ¿Acaso ustedes creen que estas agendas impulsan el bien? ¿Ustedes van a vivir bajo estas restricciones? Yo, por supuesto que no. Ellos seguirán viajando en sus jets privados, acumulando riquezas y riéndose de nuestra sumisión. Pero la pregunta es, si hago preguntas continuamente, ¿vamos a permitirlo? La respuesta podría ser, no, vamos a aceptar eso, pero no. Yo pienso, mis hermanos patriotas, deseosos de defender la verdad, la libertad, tenemos que nosotros entender en definitiva y por encima de todo que nosotros tenemos que enfrentar a esta gente de profundidad a través de una resistencia pacífica, pero firme. Nosotros como tal no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos quedar en brazos cruzados de otras personas. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en los padres fundadores de esta nación, en lo que ellos sacrificaron para ese momento que tiene una vigencia total aquí. Y que estos señores, estos padres fundadores,
A mí me gusta ese término de padres y de padres fundadores porque en nuestros países de donde venían decían los próceres de la patria. Los, y yo creo que la palabra mejor es padre, porque ellos fueron los que crearon esta nación que es una república, como fue la contesta que Benjamin Franklin le dio a la señora cuando salían de ese famoso evento constitutivo y le preguntó a la señora, ¿y qué cosa es lo que nosotros tenemos aquí? Y la respuesta de Benjamin Franklin fue una república. Sí podemos mantenerla. Los padres fundadores construyeron esto con mucha sangre, con mucho sudor y con mucha fe. Y esos tres valores nosotros tenemos que tenerlos presentes. La sangre nosotros tenemos que ponerla aquí sobre la mesa y la llevamos al contexto de la actualidad, que tenemos una constitución y que tenemos un procedimiento y que tenemos leyes. Esa sangre es nuestro activismo activo sin restricciones. Tenemos que pelear y construir esto a base de sudor. ¿Cómo no quedarnos en la casa? Salir a contrarrestar a estos degenerados y con fe absoluta en Dios, invocando de que el Creador tiene para nosotros el deseo de una vida llena de felicidad. Pero depende de nosotros, a Dios rogando con el mazo dado. Defendamos la Constitución. Ningún organismo internacional puede pisotear nuestros derechos inalienables que están en la Constitución. La soberanía de nuestro hogar, los Estados Unidos de América, no está en venta. Y como no está en venta, no hay vendedores. Nosotros somos los dependientes y decimos, no, aquí no hay venta. Hay que despertar las conciencias. Debemos informar a la comunidad. No creamos en discursos vacíos. Investiguemos, hablemos, debatemos donde quiera que haya alguien protestando, diciendo algo en la calle, cuando estamos en los supermercados, cuando escuchamos algo en el radio, salgamos a la palestra. Protejamos a nuestra familia, protejamos nuestros valores. Si nosotros perdemos nuestras raíces, nosotros vamos a ser esclavos del globalismo. Después no nos quejemos y no lloremos porque veamos a nuestra descendencia viviendo esa ignominia. Así que el éxito de Trump en el gobierno, el éxito del gobierno que vaya a venir en sucesión a los 4 años del presidente Trump, aunque por ahí hay corrientes y voces de que va a haber un siguiente periodo, de que va... Esa es otra historia, no es la que estamos tocando aquí. En la naturaleza tal, 4 años, y debe venir alguien que en este momento se debe estar preparando a santo y seña de lo que está sucediendo hoy. ¿Quién es? Signo de interrogación. J.D. Vance, Marco Rubio, otro tema para hablar. Pero si nosotros sucumbimos, mis amigos, el globalismo gana, las ratas ganan y el esfuerzo de un hombre que debería estar jugando golf y que debería estar con su flamante esposa
y su brillante familia, sentado haciendo negocios y disfrutando de la vida. Pero está ahí y todo perfila que va a entregar su vida ahí sentado, gobernando, tratando de mejorar su vida, la de su descendencia per se, la de todos nosotros. Nosotros, entre tantas cosas que podemos hacer, es tener que utilizar la fuerza de la fe. Dios nos dio la libertad como un derecho sagrado. Si Dios está con nosotros, como reza en ¿quién contra nosotros? Hoy es el día, mis amigos, que yo los invito a decidir, a ratificar la decisión de que somos un pueblo libre o seremos una sociedad dominada. Es una decisión que hay que tomar. Nosotros no podemos esperar a que otros vengan a luchar por nosotros. Eso no va a pasar. Cada uno de nosotros responde en defender nuestros intereses en esta nación. Unidos somos inquebrantables. Unidos somos un muro de fuerza que ningún grupo globalista podrá derribar. Unidos, nosotros, we the people, podemos detener esta agenda de control. Quiero reiterar y que quede bien claro. La Agenda 2025 viene trabajando de mucho tiempo atrás, está ahí y nos ha venido modelando. Por gracia de Dios, por el esfuerzo de todos, le hemos puesto un parado. Un parado, no la hemos quitado del mapa, no la hemos quitado de nuestro escenario. Están ahí pululando y esa Agenda 2030 que todo el mundo dice, ya la pisoteamos y ya. No, está ahí. Y las acciones de esta izquierda que ustedes la ven, ese ataque, cuando saben que están develando la corrupción, están yendo contra la gente que está develando eso. Yo los convoco a ustedes. Es hora de unirnos bajo una sola bandera, la bandera de la verdad, la bandera de la justicia, la bandera de la libertad. Nosotros de ninguna manera podemos permitir que esa nefasta Agenda 2025 nos convierta en clavos de un sistema sin alma. Porque si no paramos la 2025, la 2030 está ahí a la vuelta de la esquina. Y ustedes me dirán, y bueno, Gustavo, ¿y cómo me van a quitar a Trump del medio? Si va a llevar fe en Dios de que este hombre va a lograr llegar, entregar a al siguiente gobierno y que ese gobierno esté embarcado en esos mismos intereses. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar. Y para que él llegue a donde tiene que estar, tenemos que pedirle a Dios por su vida, porque sabemos que hay entes, ya se demostró durante la campaña, así que más ahora donde le están pisando el callo a tanta gente. El mensaje aquí no es de pesimismo. El mensaje aquí no es de conspiración ni ideas conspirativas para que usted haga algo en base a una oscuridad y a una teoría. No. El punto aquí es de firmeza, de voluntad de éxito, de esperanza en el futuro. Pero para eso hay que bajar de las gradas y para eso hay que tener fe. Hay que tener fe en Dios. Hay que tener fe en la determinación que tuvieron los padres fundadores con la valentía,
con la cual ellos crearon esta nación. Yo soy Gustavo Rodríguez, esto es AFN TV, American Freedom Network TV. Los invito, por favor, a que compartan el programa si ustedes consideran que este mensaje es de valor. Reitero nuevamente, por favor, compartan el programa para poder ayudar a otras personas. Que Dios nos guíe en esta batalla por preservar la libertad. Que Dios abra el entendimiento de todos de que hay que activarse. Y sobre todo, la famosa frase o el final de la frase, y la verdad os hará libres. Mis amigos, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, porque lo necesita. Porque esto es un esfuerzo que requiere temple. En los venezolanos dice que requiere guáramo. Que en cada país tiene su foro y su léxico para mencionarlo. Pero la realidad es que si nos informamos y si nos despertamos, vamos a encontrar el camino y esa verdad que nosotros tenemos que defender nos hará libre. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so